Hola, muy buenas. Hoy seguimos con nuestro viaje a través de Hechos y para recordar un par de cosas antes de ir al texto para hoy. Entonces ya en Hechos 13 habíamos visto en el versículo 43 que ya después de salir de la sinagoga había ya un grupo que seguía a Pablo y a Bernabé. Y dice aquí: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitas piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces hoy vamos a ya enfocarnos en el concepto de la gracia. Entonces, de la misma forma que aquí, que Pablo pone la énfasis en la gracia de Dios, vamos a ver la importancia de tener la gracia de Dios como el mensaje. Eso realmente es el mensaje que Dios nos ha dado para vivir y para compartir. Nuestro mensaje no es ir y ya llevar una lista de quehaceres, como ya llevamos un tiempo mirando el tema. Pero hoy vamos a ver lo que pasa en el capítulo 14, y empezando en el versículo 1. Y otra vez para recordar, la semana pasada vimos como ellos ya tenían que salir de la ciudad y ya ellos sacudieron el polvo. Entonces ya se fueron a Iconio. Entonces ya por la situación entre los judíos que no creían y ya como ellos manipulaban a la multitud para causar problemas, entonces ya los discípulos salen y, como dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 14, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Entonces ya, como Pablo hacía, cuando había una sinagoga en el lugar, entonces primero siempre iba ahí para escuchar y después para compartir, para enseñar. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces vemos otra vez el poder de Dios. Vemos que hay una multitud de gentiles y judíos que creen, que creyó. Y dice, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, están ahí para otra vez causar problemas. Ya dice en otras versiones que ya metían, es como meter veneno en la mente. Entonces ya para causar divisiones. Y dice, por tanto, entonces tenemos que parar ahí un momento breve, pero cuando tú ves el por tanto, tienes que ver, porque por tanto es un puente, tienes que ver lo que está en los dos lados y hace conexión. Entonces, que ellos, este grupo, pues ya están atacando la mente de las personas que están allí, intentando causar problemas para los hermanos. Entonces ya, como decía, entonces los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo. Eso para mí es, al leer, entonces no es lo que yo había esperado. Yo al ver el por tanto, yo pensaba que iba a decir, bueno, entonces por tanto ellos se fueron a otro lugar donde la gente ya estaba abierta. Pero no, dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. O sea, ellos vieron la importancia de estar ahí.
y ya confiaban en Dios para darles la palabra para compartir y también para protegerles y para dar una puerta abierta. Ellos vieron la importancia de quedar durante el tiempo que Dios tenía. Después, el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, ellos ya predicaban y enseñaban ya el mensaje, la palabra de la gracia de Dios. Vemos el enfoque, vemos el mensaje. Entonces, eso es el mensaje que Dios quería que ellos comunicasen. Y encima daba señales y prodigios para que la gente vea que ellos hablaban por Dios. ¿Podéis imaginarlo? Estar ahí, y aunque hay personas que están intentando ya causar problemas y crear divisiones, ver a Pablo y a Bernabé ya enseñando la gracia de Dios. La gracia, lo que nosotros no merecemos. Ellos estaban explicando cómo Dios amó tanto al mundo que se ofreció a sí mismo para pagar por nuestra deuda, para poder ya ofrecernos salvación, para poder limpiarnos de toda maldad, para poder ofrecernos otro camino, un camino que llega a Él, no al castigo eterno, no a la separación eterna de Dios, una separación de la presencia de Dios. Y después dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, porque hay tantas cosas que estaban pasando. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y entonces ya en la situación ahí llega un punto que ellos ya quieren dañar, quieren atacar, quieren apedrear a Pablo y a Bernabé. Entonces en ese momento ven que ya es el momento que debemos irnos y llevar la palabra a los otros sitios que están cercanos. Entonces no se fueron con miedo, no se fueron enojados, porque más adelante, ya otro día, veremos que ellos vuelven al mismo sitio para ver cómo van los creyentes de ahí. Pero ellos ven claramente que ya es el momento de irse. Entonces ellos sí se van, pero ellos al ir, entonces dice que ellos entonces, se fueron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. O sea, en cada lugar donde se iban, predicaban. Entonces, antes de ir más allá con este texto, es importante ver lo que hicieron Pablo y Bernabé. Ellos lo tenían claro que Dios tenía un propósito para sus vidas, que para ellos entonces vivir era Cristo, como Pablo bien dice, en otra carta. Pero es verdad. Ellos entendían que Dios les iba a enviar a cada sitio para predicar. Entonces, si tenían que salir de aquí, es para ir a otro sitio y hacer lo mismo.
predicar el mensaje de la gracia de Dios. Hablar la palabra de la gracia de Dios, como dice aquí. Y me gustaría animarnos, parar y pensar sobre la pregunta, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Por qué es tan importante esa palabra gracia? Porque Pablo en el capítulo anterior decía que hay que permanecer en la gracia de Dios. Y ahora está hablando de la palabra de gracia. Y es curioso, en cada carta de Pablo empieza y termina con dos cosas. Y a veces añade otras cosas, pero siempre habla de la gracia. Y casi siempre de la paz. Entonces, como saludo y despedida, dice, gracia y paz sea a vosotros. O a veces, gracia de nuestro Señor, o de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, y paz a vosotros. Entonces ya cambia como lo dice, pero siempre en su saludo y su despedida sale este concepto de gracia. Y yo te animo a leer los primeros versículos de cada carta y los últimos. Y si dices, pero en los últimos aquí no sale, entonces ya ir 2 o 3 versículos más arriba y encontrarás esa despedida. Y es curioso porque ¿por qué hacemos saludos y despedidas? ¿Por qué decimos buenos días a todo el mundo? O buenas tardes. Es porque estamos deseando que eso sea lo que tengan. Pero es importante reconocer que lo que Dios nos ofrece ya está hecho. O sea, nosotros ya podemos tener la gracia y la paz de Dios. Nos lo ha ofrecido. Entonces la primera pregunta es, ¿has recibido la gracia de Dios que nos conduce a la paz con Dios? Porque si no has recibido la gracia, no tienes paz con Dios. Vale, entonces ya oigo lo que estás pensando. Entonces estás diciendo, vale, Dan, entonces, ¿qué es la gracia? No se puede usar esa palabra sin definirla. La gracia, igual sabemos la respuesta, la gracia es un don inmerecido de Dios. Es que Dios nos da y nos ofrece algo basado en su bondad, en que Él nos da gracia, porque no merecemos lo que nos ofrece. Sería, por ejemplo, imaginar que yo he vivido una vida horrible, me he maltratado al cuerpo, he hecho muchas cosas horribles y de repente tengo un problema con el corazón como fruto de lo que yo he vivido. Y ya me llevan a una intervención y viene el cirujano y ya abre mi pecho y ya ve la condición de mi corazón y ve que está podrido, que está dañado, que no se puede arreglarlo. Entonces me quita el corazón y en su lugar pone el suyo. Y claro, ¿lo merezco? No, es que yo estoy viviendo, yo recibo la paga de mis decisiones. Y claro, en este contexto estoy hablando de lo físico solo, pero eso es mi realidad. Pero a pesar de eso, el cirujano me ve y me dice, mira, te doy un nuevo comienzo.
aunque no lo mereces. Y eso es lo que Dios nos hace con nosotros espiritualmente. Porque nosotros, todos nosotros, tenemos un problema. Todos nosotros elegimos al pecado. Todos nosotros elegimos rechazar a Dios o no obedecer a Dios. Todos nosotros buscamos el atajo en el camino. O ya el caminito por ahí que parece más divertido. Todos nosotros vayamos por nuestra manera, nuestro camino, lo que a nosotros nos llama la atención. Todos nosotros. Pero a pesar de nuestros pecados, Dios nos amó tanto y nos ama tanto que Cristo vino para dar su vida en rescate por nosotros, por mí y por ti. Aunque no lo merecemos, lo que merecemos es el resultado y la paga de nuestras decisiones. Que claro, la paga del pecado es muerte, según la Escritura. Pero Dios nos mira y nos ama tanto que vino aquí para dar su vida y morir en la cruz y derramar su sangre para pagar por nuestra deuda. Y después ganó la victoria sobre el pecado y la muerte y la tumba cuando al tercer día resucitó. Eso está basado 100% en la gracia de Dios, porque no lo mereces. No lo merezco. Eso es lo que vemos, lo que hablamos tanto en nuestro local. Es lo que recordamos al leer Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después en Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo y andan conforme al Espíritu. Pero todo se basa en la gracia y después nuestra respuesta es estar en Jesús. Hay que recibir, porque hay una invitación, pero si tú no aceptas esa invitación, no vas a comer en la fiesta. Para ponerlo en términos que entendemos. Si yo voy ya en los Estados Unidos está el punto de celebrar el Día de Acción de Gracias. Que claro, si vamos a tener ya una comida grande para celebrar ese día, entonces yo te puedo invitar. Pero si tú no abres el mensaje, si tú no abres la invitación, da igual que está ahí. No tendrá ningún efecto en tu vida. Tienes que recibirlo y responder. No es suficiente solo saber que hay una invitación. Hay que responder. Y se puede leer las cartas de Pablo, porque para Pablo, él pone mucha énfasis en el tema de la gracia. Y yo te animo, si quieres leer solo en un sitio, te animo a leer Efesios, especialmente 1 y 2. Pero yo te animo a leer más. Pero aquí vemos el concepto de la gracia. Desde el principio, entonces, nos habla de lo que Dios nos da a pesar de nuestros pecados.
y el lugar donde Dios nos pone a pesar de nuestra rebelión. Pero es todo por su gracia. En el capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 10, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces seguimos en un momento, pero aquí nos habla de nuestra realidad. Todos nosotros vivíamos así. Si eres creyente ahora, tienes que mirar la realidad que en el pasado esto hablaba de tu vida, de tu identidad, de lo que tú hacías. Tenemos que recordar esa realidad porque así nos acercamos a la gente que está atrapada en el mundo de otra forma. No de un punto más alto condenando, pero acercándonos con humildad y con compasión. Porque esa persona necesita a Dios de la misma forma que yo necesitaba a Dios y que necesito a Dios. Porque, como Pablo decía, todos nosotros vivíamos de esta forma. Y después en el versículo 4 ya es el punto de cambio, dice: pero Dios. Es importante que el cambio vino de Dios, no de mí. No dice ahí, pero Dan se dio cuenta y decidió ser una persona mejor. No es lo que dice. Dice que todos nosotros vivimos de esta forma, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que dice ahí. Nosotros, aún muertos en nuestros pecados, aún viviendo en esa forma que decía antes, pero Dios abrió otra posibilidad. Por su gracia tan grande que muestra, y en los siglos venideros te seguirá mostrando las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque mira dónde nos pone, mira lo que hace en nuestras vidas. No simplemente nos limpia un poco por encima, pero dice, entonces, Él nos dio vida juntamente con Cristo. En Él. Y juntamente con Él nos resucitó, otra vez unido con Jesús. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, unido con Él, aunque no lo merecemos. Porque nosotros estamos muertos en el pecado. Un muerto no puede hacer nada, está muerto. Pero Dios. Y después nos explica más. El versículo 8.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, se trata de la gracia de Dios. Entonces, para un momento, para preguntarte a ti, ¿estás intentando ganar el favor de Dios? ¿Estás trabajando y estás tan cansado de intentar cumplir y ser suficientemente bueno para hacer feliz a Dios? Yo creo que Pablo quería comunicar algo importante para nosotros cuando empieza cada carta y termina cada carta diciendo: gracia y paz sea a vosotros. Entonces es su deseo, pero es más, es que también que cada persona que lea sus cartas, que reconozca que Dios nos ofrece gracia, que nos invita a entrar en su familia por su gracia. Y después, ya cuando recibimos su perdón por gracia y su amor por gracia, vemos que tenemos paz con Él también, porque nos limpia de toda maldad. Entonces es algo que ya tenemos acceso a ello. Dios sigue ofreciendo su gracia. Y no es necesario ya subir a un sitio para recibirla. Dios dice: mira, para donde estás y reconozca que tú me necesitas, porque aquí estoy. Y te ofrece todo lo que necesitas, pero nosotros tenemos que recibirlo. Tenemos que reconocer que hemos hecho mal y arrepentirnos y venir a Dios, porque Él es bueno, Él es fiel y nos perdona, nos limpia, nos da otra oportunidad y nos da un corazón nuevo, porque es su corazón. Entonces, hoy me gustaría animarte, reconocer que nosotros, al decir o al leer un saludo, una despedida de gracia y paz sea a vosotros o sea a ti, yo espero que tú ves que eso no solo es un deseo, pero es algo que Dios nos ofrece. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Dios nos invita a vivir una vida real con Él y para conocerle mejor. ¿Qué le dices? Espero que tú hagas caso a la voz de Dios. Y para terminar, te deseo gracia y paz de nuestro Dios. Él está ahí. Te animo a hablarle. Te animo a escucharle. Y te animo a seguirle. Bendiciones. Y nos veremos muy pronto.